Hay decisiones que no se toman por miedo, sino por lucidez brutal. Aprendí demasiado pronto que en la guerra no se pierde primero el territorio, se pierde la ilusión de control. Y cuando esa ilusión cae, lo que sigue no es heroísmo, no es gloria, no es estrategia elegante, es supervivencia cruda. El punto estratégico del que voy a hablarle no fue abandonado por cobardía, fue abandonado porque permanecer significaba algo peor que la derrota. Significaba exponerse a una amenaza que no obedecía ninguna lógica militar. Habíamos defendido posiciones imposibles antes, colinas sin valor aparente que se convirtieron en ejes decisivos, puentes que parecían insignificantes hasta que el enemigo intentó cruzarlos. En la guerra, el mapa engaña. Los símbolos no revelan lo que realmente habita en el terreno, y aquel punto, aislado, rocoso, barrido por un viento constante que parecía susurrar advertencias antiguas, no figuraba como prioritario en los informes oficiales. Sin embargo, quien conoce el arte del conflicto sabe reconocer cuando un lugar observa más de lo que aparenta. La posición estaba enclavada en una meseta árida, lejos de poblaciones civiles, elegida precisamente por su aislamiento. Un puesto de vigilancia oficialmente, un punto de monitoreo según los documentos. Pero las decisiones estratégicas rara vez se reducen a lo que se escribe en papel. Se eligen lugares así porque ofrecen dominio visual, porque permiten anticipar movimientos, porque otorgan ventaja táctica. Y durante semanas, eso fue exactamente lo que hizo, hasta que dejó de hacerlo. Los primeros informes no hablaban de ataques, no había disparos, no había incursiones detectadas, no había sabotaje visible. Lo que había era algo más perturbador: inconsistencias. Equipos que fallaban sin explicación técnica, comunicaciones que se cortaban en patrones irregulares, sensores que registraban movimiento donde no debía haber nada. Y lo más inquietante, hombres entrenados, disciplinados, que comenzaban a mostrar signos de una tensión que no provenía del enemigo visible. En la guerra he visto el miedo colectivo tomar forma antes de que el primer disparo sea efectuado. Es una vibración sutil en el comportamiento, un silencio demasiado prolongado en el comedor, miradas que se cruzan buscando confirmación. Ningún soldado quiere ser el primero en sugerir que algo no está bien, porque en el ejército la compostura es una virtud. Pero cuando varios hombres experimentan lo mismo sin ponerse de acuerdo, el comandante debe escuchar. Una noche el viento cesó por completo. Puede parecer un detalle insignificante para quien nunca ha pasado semanas en un terreno abierto, pero cuando el entorno cambia de manera abrupta, el instinto se activa. El silencio absoluto no es natural en ciertos lugares. Es preparación. Es pausa antes de algo. El operador de guardia reportó sombras en el perímetro, no intrusos definidos, no figuras claras, movimientos que no coincidían con patrones humanos ni animales conocidos. Se enviaron patrullas. Nada. El terreno parecía intacto, sin huellas, sin marcas, sin evidencia física. Y sin embargo la sensación persistía. No subestime jamás la percepción de un soldado cansado pero lúcido. Cuando hombres que han soportado fuego real dicen que algo no encaja, uno no responde con desprecio académico. Se responde con atención estratégica. Si usted alguna vez ha sentido que un lugar no lo quiere allí, comprenderá de qué hablo. No es superstición. Es un reconocimiento primitivo de vulnerabilidad. En los días siguientes comenzaron los sueños. No lo mencionaron como tal en los informes oficiales, por supuesto. Se registraron como insomnio, fatiga, estrés operativo. Pero en conversaciones privadas, lejos de micrófonos y registros formales, varios hombres describieron lo mismo. La sensación de ser observados incluso dentro del refugio blindado. Pasos que no producían eco. Voces apenas audibles pronunciando nombres que nadie había compartido en ese puesto. La guerra psicológica existe. Yo mismo la utilicé. Desorientar, inquietar, erosionar la moral antes de atacar físicamente. Pero aquí no había propaganda enemiga. No había altavoces ocultos.
No había interferencias identificables que justificaran lo que ocurría. Un suboficial, hombre de experiencia comprobada, solicitó traslado, no por pánico, por convicción. «No es terreno para permanecer, señor», dijo, y en sus ojos no había histeria, había cálculo. Esa fue la primera señal real. Cuando un hombre que ha enfrentado explosiones, emboscadas y fuego cruzado elige retirarse de un lugar sin enemigo visible, es porque percibe algo que no puede cuantificar, pero sí medir en riesgo. Los equipos comenzaron a registrar variaciones térmicas imposibles, puntos fríos que se desplazaban contra el viento, zonas donde el calor corporal de la patrulla parecía disminuir sin explicación médica. Se realizaron pruebas, nada concluyente, todo ambiguo, y lo ambiguo en el campo de batalla es más peligroso que lo confirmado. Recuerdo haber estudiado mapas de aquel sector bajo luz tenue, revisando cada detalle topográfico. Nada justificaba el deterioro del rendimiento operativo. Ninguna línea de suministro estaba comprometida. Ningún grupo hostil había sido detectado en kilómetros a la redonda. Pero el punto se estaba volviendo insostenible. No por ataque directo, por desgaste invisible. La gota final ocurrió durante una madrugada sin luna. 2 centinelas reportaron una figura en la cresta norte. No caminaba, no corría, se desplazaba con una fluidez que no correspondía a peso humano. Intentaron enfocar con visión nocturna. El dispositivo falló, no por batería, no por interferencia conocida. Simplemente dejó de transmitir imagen en el momento exacto en que la figura giró hacia ellos. Uno de los hombres juró que lo que vio no tenía proporciones correctas. Demasiado alto para ser hombre, demasiado erguido para ser animal. Y lo más perturbador, inmóvil cuando el viento regresó con violencia. No dispararon. Esa decisión pesa más que cualquier descarga. Disparar contra lo que no se comprende puede desencadenar consecuencias que ningún manual contempla. Permanecieron en posición hasta el relevo. Cuando la patrulla de inspección ascendió a la cresta al amanecer, no encontró nada, excepto marcas, no huellas convencionales, no pisadas claras, pero alteraciones en la grava, como si algo hubiera estado allí el tiempo suficiente para hundir el suelo, sin dejar patrón definido. Fue entonces cuando comprendí que la pregunta ya no era si podíamos defender el punto. La pregunta era si valía la pena mantenerlo frente a una variable que no respondía a ninguna ecuación estratégica. Un comandante responsable no se aferra al terreno por orgullo. Se aferra cuando el terreno ofrece ventaja, cuando deja de hacerlo, cuando comienza a erosionar la estabilidad mental de sus hombres, se convierte en una trampa. Y yo jamás sacrifiqué hombres por orgullo. La orden fue clara: evacuación inmediata, sin explicación extendida, sin dramatismo, desmontaje técnico en menos de 6 horas, equipos sensibles retirados, infraestructura mínima dejada atrás. Algunos cuestionaron la decisión. Siempre ocurre. Abandonar un punto sin enfrentamiento directo parece debilidad ante ojos inexpertos. Pero quienes han visto lo suficiente entienden que la retirada estratégica es, a veces, el acto más disciplinado que un líder puede ejecutar. Mientras los vehículos descendían por la ruta polvorienta, uno de los soldados, joven aún, pero marcado por aquellas noches, miró hacia la meseta. No habló, solo observó, como si esperara ver algo en la línea del horizonte. Más tarde confesó que tuvo la impresión de que el lugar respiraba. No puedo confirmar tal cosa. No soy hombre dado a fantasías. Pero sí puedo afirmar esto. Desde el momento en que abandonamos aquel punto, los incidentes cesaron. No hubo persecución, no hubo sabotaje, no hubo represalia enemiga. Solo silencio, demasiado silencio. Y en la guerra, el silencio posterior a una decisión correcta suele ser la única validación que uno recibe. Si usted cree que toda amenaza debe manifestarse con violencia visible, está peligrosamente equivocado. Algunas presencias no necesitan atacar. Les basta con demostrar que pueden permanecer. Abandonamos el punto porque permanecer significaba aceptar una vulnerabilidad que no podíamos controlar.
Y el control, en el arte del conflicto, lo es todo. Reflexione sobre esto. ¿Cuántas veces en su propia vida ha insistido en permanecer en un lugar, físico o mental, que ya no ofrecía ventaja alguna? La disciplina no siempre es avanzar. A veces es retirarse antes de que el desgaste invisible lo destruya. Yo aprendí que el terreno no siempre se conquista. A veces se respeta. Y cuando un punto estratégico comienza a observarlo más de lo que usted lo observa a él, es hora de marcharse. No todos comprendieron la magnitud de aquella decisión en el momento en que fue tomada. Desde la distancia, desde la comodidad de una mesa limpia y mapas bien trazados, la retirada parecía exagerada. Pero la guerra no se decide desde la comodidad, se decide desde el terreno, donde la tierra misma puede volverse adversaria. Una vez evacuado el punto, ordené que el área permaneciera bajo observación remota. Satélites, vuelos de reconocimiento, análisis térmico a distancia. Si había algo tangible, lo encontraríamos. Si era un enemigo convencional, tarde o temprano cometería un error. Pero lo que regresó fue más inquietante que cualquier confirmación hostil. Nada, ni ocupación enemiga, ni incursiones, ni señales de que alguien hubiese reclamado el terreno. Era como si el punto hubiera cumplido su propósito simplemente al expulsarnos. He estudiado a lo largo de mi vida a hombres que dominaban la estrategia con brillantez. Generales capaces de anticipar movimientos con semanas de ventaja. Pero incluso los más brillantes reconocían una verdad incómoda. No todo conflicto es bidimensional. Hay batallas que no se libran por territorio, sino por presencia. Lo que comenzó como fallos técnicos se transformó tras la evacuación en una claridad perturbadora. Los sistemas remotos mostraban estabilidad absoluta, sin interferencias, sin anomalías térmicas, sin movimientos inexplicables. La variable era el factor humano. Mientras hombres ocupaban ese terreno, algo reaccionaba. Cuando el terreno quedó vacío, todo volvió a la normalidad. No lo digo con dramatismo, lo digo con precisión. En mi experiencia, cuando una amenaza responde únicamente a la presencia consciente del observador, estamos ante algo que opera bajo reglas distintas a las del enfrentamiento convencional. No era un sabotaje, no era una fuerza enemiga probando nuestra capacidad defensiva. No había lógica de conquista, había interacción. Uno de los analistas sugirió que todo podía atribuirse a estrés acumulado, a su gestión colectiva, a la influencia psicológica de un entorno aislado. Es una explicación cómoda, siempre lo es. La mente humana es capaz de fabricar temores cuando se encuentra bajo presión prolongada, pero la mente humana no altera lecturas térmicas sincronizadas en múltiples dispositivos. No provoca fallos electrónicos exactamente cuando una figura es enfocada. No deja alteraciones físicas en el suelo. He visto lo suficiente para desconfiar tanto del exceso de misticismo como del exceso de escepticismo. Ambos pueden ser peligrosos. El primero lleva a la paranoia, el segundo a la ceguera. Y un comandante no puede permitirse ninguno. Un mes después de la evacuación, recibí un informe adicional, no oficial, no destinado a archivo permanente. Uno de los conductores del convoy de retirada declaró que, mientras descendían por la ruta secundaria, vio en el espejo retrovisor una silueta en la cresta, inmóvil, observando el último vehículo alejarse. No informó en su momento para evitar ser objeto de burla. Lo hizo después, cuando el silencio ya no le resultaba soportable. La descripción coincidía con lo relatado por los centinelas aquella madrugada. Demasiado erguida para cuadrar con un animal, demasiado estilizada para encajar con un hombre equipado. No persiguió, no atacó, simplemente permaneció. He aprendido que cuando una fuerza no necesita perseguir, es porque ya ha logrado su objetivo. Muchos líderes confunden obstinación con valentía. Creen que sostener cada posición, cada centímetro de terreno, es símbolo de firmeza. Yo sostengo lo contrario. La verdadera fortaleza consiste en reconocer cuándo un terreno deja de ser ventaja y se convierte en vulnerabilidad estratégica. Permítame preguntarle algo.
y respóndase con honestidad. ¿Ha permanecido alguna vez en una situación que erosionaba su juicio solo por orgullo? ¿Ha insistido en sostener una posición cuando todo indicaba que el costo invisible superaba el beneficio visible? El campo de batalla no siempre ruge, a veces susurra, y quienes sobreviven son aquellos que escuchan antes de que el susurro se convierta en grito. Aquel punto estratégico no fue destruido, no fue bombardeado, no fue conquistado, fue abandonado. Y esa diferencia es crucial, porque abandonar implica elección consciente, implica control en la retirada, implica decisión antes de la catástrofe. Tras la evacuación, reasignamos recursos a posiciones más sólidas. Ninguna sufrió anomalías similares. Ninguna presentó desgaste psicológico inexplicable. La eficiencia operativa volvió a niveles óptimos. La variable seguía siendo el lugar. Algunos terrenos guardan memoria, otros parecen exigir presencia para manifestarse. No pretendo afirmar lo que no puedo demostrar con exactitud científica, pero sí afirmo esto. Cuando un espacio comienza a influir en la mente de hombres disciplinados sin causa verificable, ese espacio deja de ser neutro, y en la guerra, lo que no es neutro debe clasificarse, no como mito, no como superstición, sino como riesgo. Recuerdo una lección antigua: no todo enemigo busca destruirlo de inmediato. Algunos solo prueban sus límites, miden su tolerancia, observan cuánto está dispuesto a soportar antes de ceder. Nosotros cedimos antes de quebrarnos, y eso, créame, fue victoria, porque la derrota no siempre consiste en perder territorio, a veces consiste en perder claridad mental, y cuando la claridad se pierde, cualquier enemigo, visible o invisible, obtiene ventaja. Años después, cuando reviso mentalmente decisiones críticas, pocas me generan duda. Esa no es una de ellas. Si hubiera mantenido el punto por orgullo estratégico, habría expuesto a hombres a un desgaste progresivo que podría haber desembocado en errores fatales. Y los errores, en entornos inciertos, rara vez ofrecen segunda oportunidad. El abandono inmediato no fue un acto impulsivo, fue el resultado de observar patrones, de escuchar informes sin ridiculizarlos, de respetar señales que no encajaban en manual alguno. Le diré algo que tal vez no quiera oír. El mundo no se limita a lo que comprendemos completamente, y un líder prudente no espera comprenderlo todo para actuar. Si algo pone en riesgo la cohesión, la percepción o la estabilidad de quienes dependen de usted, actúe. No espere la confirmación absoluta. En la guerra, esa confirmación suele llegar demasiado tarde. Aquel punto estratégico permanece vacío hasta hoy. Nadie solicitó reocuparlo. Nadie propuso construir una nueva instalación allí. El mapa lo muestra como terreno sin uso relevante. Pero yo sé lo que fue, y sé por qué nos fuimos. No fue miedo, fue cálculo, y el cálculo, cuando se ejecuta antes del colapso, salva vidas. Recuerde esto: retirarse no siempre es perder. A veces es la forma más silenciosa y efectiva de ganar, porque hay posiciones que no deben defenderse, y hay lugares que no fueron hechos para ser sostenidos por manos humanas. Cuando el terreno empieza a observarlo de vuelta, el comandante sabio ya está dando la orden de partida. Después de la evacuación, la rutina regresó lentamente, pero los hombres que habían estado en aquel punto estratégico no volvieron a ser los mismos. La guerra enseña que lo que uno observa no siempre necesita ser visto para dejar marca. Lo invisible puede deformar la percepción, erosionar la confianza y alterar la lógica de la operación sin disparar un solo tiro. Durante las semanas siguientes, supervisé personalmente los informes de patrulla de las zonas cercanas. Todo estaba en calma aparente. Sin embargo, los testimonios privados coincidían. Una sensación de ser observados persistía, especialmente en los horarios nocturnos, y solo en presencia de los hombres que habían estado en la meseta abandonada. Los nuevos ocupantes, ajenos a lo ocurrido, no percibían nada extraño. La variable no era humana, no era técnica, era algo ligado al terreno, a la interacción entre la presencia consciente y el entorno. Este patrón me recordó lecciones aprendidas hace décadas en situaciones que no figuraban en manuales.
La historia está llena de lugares estratégicos aparentemente insignificantes que terminaron influyendo decisivamente en conflictos, no por su valor geográfico, sino por cómo afectaban la mente y la moral de quienes los ocupaban. La geografía, cuando se combina con la conciencia y la percepción, puede ser tanto un arma como un campo minado psicológico. Recordé entonces a los hombres que habían trabajado conmigo en operaciones anteriores, veteranos de conflictos en los que lo imposible se volvía rutina. Ninguno de ellos ignoraría las señales que percibieron en ese punto. Y si ellos, formados y experimentados, llegaron a la conclusión de que permanecer era un riesgo intolerable, ¿quién podría cuestionar la validez de esa evaluación? La experiencia, y no el ego, dicta las decisiones críticas. A pesar de todo, hubo quienes quisieron racionalizarlo. Sugerían que la tensión acumulada, la soledad del puesto, el aislamiento y el estrés operacional habían inducido percepciones erróneas. Es cierto que la mente humana puede ser engañada, pero la mente humana no provoca alteraciones físicas registradas en múltiples sensores, ni manipula patrones térmicos de manera coherente y repetida. No todo puede atribuirse a su gestión colectiva. Algunos fenómenos simplemente desafían la lógica convencional, y un comandante experimentado aprende a respetar esa incertidumbre. El aprendizaje principal que extraje de aquella experiencia fue una verdad incómoda pero necesaria. No todos los peligros se manifiestan con violencia directa. Algunas amenazas se presentan de manera sutil, invisible, pero suficientemente clara como para obligar a la acción. La retirada inmediata no fue un signo de debilidad. Fue la ejecución de una estrategia superior basada en la percepción, la prudencia y la preservación de la vida de los hombres a cargo. La guerra moderna, y en especial la guerra psicológica, me ha enseñado a diferenciar entre lo que puede ser combatido y lo que debe ser evitado. No todo combate requiere armas. Algunas batallas se libran con decisiones silenciosas, con la sabiduría de saber cuándo avanzar y cuándo retirarse. Aquel punto estratégico era un recordatorio de que la supervivencia y la efectividad no siempre dependen de sostener posiciones, sino de respetar límites invisibles que superan la comprensión inmediata. He revisado mapas, informes y testimonios una y otra vez, y siempre llego a la misma conclusión. El terreno no se conquista solo con fuerza. Hay lugares que ejercen influencia sobre quienes los ocupan y sobre quienes los observan, y esa influencia puede ser determinante para la toma de decisiones. Reconocer esa dinámica es lo que diferencia a un líder prudente de uno obstinado. Finalmente, comprendí que aquel abandono estratégico era una victoria silenciosa. No hubo enfrentamiento directo, no hubo bajas, y la cohesión de la unidad se preservó. Los hombres regresaron con la mente intacta y la experiencia invaluable de haber enfrentado algo que no podían ver completamente, pero que sabían que existía. Esa lección, más que cualquier maniobra táctica, define la esencia del liderazgo en situaciones extremas. Escuchar, observar, interpretar y actuar antes de que la situación se deteriore. Reflexione sobre esto. En cualquier campo de batalla, ya sea literal o metafórico, la verdadera fuerza reside en la claridad del juicio, en la habilidad para reconocer cuándo el terreno se ha vuelto una amenaza más que un aliado, y en la capacidad de tomar decisiones que salvaguarden lo más importante, la vida y la integridad de quienes dependen de usted. Aquel punto estratégico permanece como un testimonio silencioso de que la guerra no siempre se libra con disparos y explosiones. A veces se libra con la mente, con la percepción y con la disposición para retirarse a tiempo. Y esa, créame, es una habilidad que ningún soldado, ningún líder, ningún estratega puede darse el lujo de ignorar. Cuando el terreno comienza a observarlo más de lo que usted lo observa a él, la retirada inmediata deja de ser una opción cuestionable y se convierte en la acción más estratégica y necesaria que puede tomar. La prudencia, en estos casos, es el arma más efectiva. Después de la retirada, la unidad fue reasignada a posiciones más sólidas, con líneas de suministro confiables y cobertura mutua entre puestos. A primera vista,
Todo parecía volver a la normalidad, pero observé cambios sutiles en los hombres que habían estado en el punto abandonado. Miradas más cautelosas, silencios prolongados, gestos que indicaban que cada uno evaluaba constantemente su entorno, incluso en zonas que previamente consideraban seguras. La experiencia había dejado una marca que ningún entrenamiento convencional podría borrar. El terreno que dejamos atrás seguía siendo objeto de observación a distancia, no solo por satélites y sensores, sino también por mis propios equipos de inteligencia humana. No se registró actividad inusual adicional. Nada. Sin presencia enemiga, sin sabotaje, sin señales de que nadie hubiera reclamado el lugar. Y esto confirmaba lo que sospechábamos. La amenaza no residía en un actor convencional, sino en algo que operaba más allá de nuestras percepciones usuales. El punto estratégico había ejercido influencia solo mientras estaba ocupado por hombres conscientes de su presencia. Una vez vacío, la calma volvió. Esa era la evidencia más poderosa de que el riesgo no siempre se mide con armas ni con informes. A veces se mide con la percepción, con la interacción entre la presencia humana y el entorno. Los análisis posteriores demostraron que la variable no era técnica ni física. No había fallos sistemáticos en los sensores, interferencias en las comunicaciones, ni condiciones atmosféricas que explicaran las anomalías. Todo indicaba que lo que habíamos percibido era real y consistente, aunque no pudiera ser catalogado dentro de la lógica militar tradicional. Esa certeza obligó a que la unidad y yo reconsideráramos nuestras estrategias en otros puntos estratégicos. Aprendimos que hay lugares que no deben sostenerse, no por debilidad, sino por prudencia. La retirada inmediata no fue derrota, fue prevención, una medida de supervivencia frente a lo desconocido. La lección fue clara: no todo enemigo se manifiesta de forma directa. Algunas amenazas son silenciosas, invisibles, y solo se perciben cuando interactúan con la mente y la conciencia de quienes ocupan un lugar. La prudencia, la observación y la disposición para abandonar posiciones antes de que la situación se deteriore se convirtieron en herramientas tan valiosas como cualquier armamento. El verdadero liderazgo no consiste en sostener cada centímetro de terreno, sino en reconocer cuándo el terreno deja de ser aliado y comienza a ser adversario. Con el tiempo, otros puntos estratégicos fueron evaluados bajo la misma lógica. Aprendimos a identificar zonas que podían influir en la percepción de los soldados y en la moral de la unidad. La disciplina se reforzó, no mediante la imposición, sino mediante la comprensión de los límites invisibles que determinan la eficacia operativa. Esa comprensión es la que salva vidas y garantiza la cohesión del grupo. Años más tarde, cuando relato esta experiencia, muchos podrían considerarla exagerada o mítica, pero quienes han pasado tiempo en el terreno, enfrentando la tensión de noches interminables, escuchando el viento que susurra a través de crestas rocosas y vigilando sombras que se mueven de manera extraña, saben que ciertas decisiones no pueden explicarse únicamente con lógica convencional. Hay factores que no pueden ser medidos con mapas ni planillas, factores que obligan a la retirada estratégica y a la reevaluación constante del entorno. El punto abandonado permanece vacío hasta hoy. Su influencia invisible sigue siendo un recordatorio de que la guerra no se limita a combates visibles. Hay batallas que se libran en la mente, en la percepción y en la capacidad de tomar decisiones, cuando el terreno parece observarte más de lo que tú lo observas a él. Los hombres que estuvieron allí regresaron con lecciones que ningún manual de campo podría enseñar, y con una conciencia renovada de que la supervivencia no siempre consiste en enfrentamiento, sino en la prudencia aplicada en el momento adecuado. Al reflexionar sobre esta operación, la conclusión es ineludible. La retirada inmediata fue la decisión más estratégica que se pudo tomar. Ningún orgullo, ninguna obstinación, solo cálculo y reconocimiento de límites invisibles. Y esa, más que cualquier victoria convencional, define la esencia del liderazgo en situaciones extremas. Actuar antes de que la situación lo obligue, proteger a los hombres y respetar lo que no puede ser dominado.
Cuando un terreno comienza a ejercer influencia sobre quienes lo ocupan y sobre quienes lo observan, la retirada no es signo de debilidad, es manifestación de sabiduría. Y esa sabiduría, en la guerra y en la vida, salva más de lo que cualquier combate podría.